Gloria al Señor, bendito sea Dios. Seguimos en el nombre poderoso de Jesús. Y a causa de este milagro, amados hermanos, que el apóstol Pedro y el hermano Juan, cuando subieron a la iglesia La Hermosa a orar, a la hora novena, a la hora de la oración, hermano, cuando Pedro le dijo al paralítico que pedía limosna, siempre, a cada día lo llevaban frente a la puerta de la iglesia La Hermosa, a pedir limosna, hermano. Esto fijamente a los ojos, mirando a Pedro y Pedro mirándolo a él. Él pensaba que iba a recibir algo a cambio. Pedro le dijo: yo no tengo plata, yo no tengo oro, de lo que tengo te doy, levántate y anda, en el nombre de Jesús de Nazaret, y anda. Inmediatamente se le afirmaron los pies, se le enderezaron los tobillos. Este hombre que tenía más de 40 años, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, más de 40 años tenía que no caminaba, hermano, se le afirmaron los pies, se levantó, se puso de pie, se incorporó, empezó a brincar, a dar brinco, a glorificar, a vociferar, a glorificar a Dios, a alabar a Dios, hermano. El pueblo estaba atónito mirando este gran milagro que Dios Jesús había manifestado a través del apóstol Pedro, hermano. Fue terrible, fue un día de gozo, fue un día de júbilo, un día de alegría, un día donde la gloria de Dios se manifestó una vez más en aquella congregación, en aquella iglesia, a través de los hombres de Dios. Hermano, y a través de este milagro se levantó una gran persecución, porque hay muchos que no soportan que la iglesia de Jesucristo opere como tiene que operar. Hay muchos que no soportan que la iglesia de Jesucristo crezca, pueda crecer. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Hermano, y este hombre que tenía más de 40 años ahora está de pie caminando. No podía caminar. Bendito sea Dios. Pero a causa de la multitud que se gozaba y se alegraba y nada más hablaban de ese milagro, eso llegó a los oídos del Sanedrín. Escucharon los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, las autoridades, escucharon lo que había pasado en aquella región frente a la iglesia La Hermosa. Y ahí se levantó una gran persecución contra la iglesia de Jesucristo, contra los hombres de Dios, Pedro y Juan. De tal manera que le levantaron calumnias, se levantaron contra ellos. Buscaron las autoridades, apresaron a Pedro, a Juan, lo azotaron, lo entraron en el calabozo. Bendito sea Dios. Y luego lo soltaron y le amenazaron que no predicara en el nombre de Jesucristo. Hermano, la iglesia se quedaban vacías, la sinagoga se quedaban vacías, se iban detrás de los apóstoles, porque los apóstoles tenían la solución, y la solución es Jesucristo. La solución a tu enfermedad, la solución a tu problema, la solución a tu escasez, la solución a tu miseria es Jesucristo. Y estos hombres de Dios portaban la gloria de Jesús. Jesús caminaba con ellos y ellos andaban conforme a la voluntad de Dios. Hombres que andaban en santidad, hombres que oraban, que vigilaban, porque ¿dónde ellos iban? Ellos iban a la hora novena a orar al templo. Estos hombres ayunaban, se sometían a la palabra, vivían la palabra, amaban a Dios, buscaban a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, practicaban la justicia, ayunaban, oraban, estudiaban las escrituras, vigilaban, se sometían a Dios, tenían testimonio de lo de adentro y de lo de afuera, estaban llenos del Espíritu Santo. Hermano, y se levantó una gran persecución. Pero a pesar de la persecución, de las vicisitudes, de los problemas, de las calumnias, de los falsos testimonios, estos hombres no se detuvieron. A pesar de que vinieron viento contrario y lo golpearon fuerte, no se detuvieron. El Sanedrín no pudo detenerlo, el látigo romano no pudo detenerlo, la calumnia no pudo detenerlo, los falsos testimonios, los prejuicios contra ellos no pudieron detenerlo. Dice que Pedro se levantó en el pórtico y empezó a pregonar, hermano. Hermano, y me encanta esta palabra, que cuando a Pedro y a Juan
querían atemorizarlo, lo amenazaron y le dijeron: no prediquen en el nombre de ese Jesús. Y Pedro y Juan dijeron entre sí: es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Y ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando digo esto, está hablando de la voluntad de Dios. Está hablando de la Escritura. Está hablando de lo que Dios quiere. Está hablando de que el Evangelio tiene que ser expandido. Y que el diablo, ni los hombres, ni nadie puede detener el Evangelio. Que la predicación de la palabra tiene que predicarse en guerra, en escasez, en abundancia, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar la palabra. Y esta gente no permitieron que el diablo le cerrara la boca. Hablaron de Cristo, hablaron del poder de Dios. Y había milagros extraordinarios por donde quiera, por doquier. Y la gente nada más hablaba de los apóstoles, porque sucedía lo que nunca había sucedido. Pasaba lo que nunca había pasado. De tal manera que traían todos los enfermos de todas clases de enfermedades. Y solamente al pasar la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran libres, los demonios salían gritando de los cuerpos a causa del poder y de la manifestación de la gloria de Dios a través de Pedro. Hay un poder, hay una unción, la cual la iglesia la aporta. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene unción, que tiene poder para capacitar, para libertar, para restaurar, para ayudar, para bendecir, para afirmar, para sustentar. Bendito sea el Cristo glorificado para siempre. Y Pedro se levantó en el pórtico de Salomón y empezó a pregonar y a decirle: varones, hoy nos cuestionan a nosotros. Hoy nos cuestionan a nosotros a causa del milagro que fue manifestado a través de este paralítico. Déjeme decirle que esto no surgió de nosotros. El Cristo que ustedes colgaron en un madero, el Cristo que ustedes crucificaron, que ustedes colgaron en un madero, en Él, por eso este hombre está de pie en su presencia. Por eso este hombre ahora está en su presencia, así como está sanado, libertado y convencido del poder de Dios. El Cristo que ustedes crucificaron, el que vertió su sangre en la cruz del Calvario, el que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por muchos para reconciliarnos con el Padre Celestial y darnos vida y acceso al reino celestial. Hermano, Pedro, un hombre del vulgo, era pescador, un hombre del vulgo, pero andaba con el maestro, el mejor maestro de los maestros, Jesucristo. Fue capacitado por Jesucristo y además de eso fue lleno del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda justicia, a toda verdad y nos acuerda quién es Jesús y nos enseña cómo es este evangelio. Y se levantó en el pórtico y empezó a predicar y a pregonar. Dice que en su primer sermón de Pedro se arrepintieron, fueron convencidos, como 3,000, dice la Biblia, en su primer discurso, en su primera predicación. En su segunda predicación, su segundo discurso, su segunda exhortación, su segundo mensaje, dice que fueron convencidos y aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como 5,000. En 2 mensajes fueron como 8,000 personas, un poco más, un poco menos, que aceptaron a Jesucristo. Hermano, y dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Y de lo que aceptaron a Jesús, de lo que fueron conversos, lo que fueron convencidos, dice que todos eran de un mismo corazón, de un mismo sentir. Todos lo tenían en común. Perseveraban en amor, en misericordia, en seriedad, en justicia. Todos
lo repartían el uno con el otro. No decían ser suyo propio, sino que todo lo que tenían lo repartían según era la necesidad de cada uno, hermano. Esa es la iglesia que Dios anhela. El Señor quiere esa iglesia así. Esa es la iglesia que Él se lleva. Una iglesia santa, inmaculada, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no tenga hipocresía. Una iglesia que sean unidas. Una iglesia unida. Dios quiere una iglesia unida, que reprenda al diablo, que eche fuera toda malicia, que no le preste sus oídos al diablo, que no le preste sus ojos al diablo, que no le preste su lengua al diablo, sino que sea una iglesia que tenga amor, que tenga rectitud y que tenga seriedad, y que una iglesia que enseñe a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a pesar de las persecuciones, de las vicisitudes, Pedro y Juan no se detuvieron. Siguieron predicando a Cristo. Siguieron expandiendo el evangelio. Siguieron regando la semilla, predicando el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Ni los romanos, ni el Sanedrín, ni la cárcel, ni los barrotes, ni la calumnia, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni escasez, ni tribulación, ni truanería, ni escasez pudo detener a Pedro y Juan. Esa es la iglesia que Jesucristo quiere. Dios te lo ha entregado todo. Una iglesia indetenible. Dios te bendiga. Dios te guarde. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Estuvo con ustedes su hermano Joe Calderón. Dios le bendiga. Dios le guarde.